Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto saludarte. Valoramos mucho este ratito con nosotros. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pillo? Y bueno, y a todos ustedes, muy buenos días. Un placer estar en contacto con ustedes, y me quedaba escuchando lo de Valverde, que la verdad, como decías vos, es un palo más para la calle Guayabos, y sobre todo me hace acordar. ¿Se acuerdan cuando Bielsa fue bastante crítico con lo que estaba pasando con la organización de la Copa América? Que el presidente de la AUF incluso tomó distancia de esas críticas, ¿no? Exactamente, llegó a decir la parte que describió el tema de los jugadores está bien, pero la otra parte, la parte política, a esta asociación no la representa. Palabras textuales del presidente de la asociación cuando lo consultaron sobre aquella tan manida conferencia de Marcelo Bielsa. Te voy a tirar un dato. Tengo entendido, esto no es oficial todavía, salieron las sanciones de los jugadores, sobre 2 jugadores se va a apelar sobre Darwin Núñez, obviamente, y Bentancur, la gente lo sabe. A mí me dicen que la sanción a Bielsa sería solamente económica, y que sería una sanción a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero que no habría partido de suspensión a Bielsa. Yo lo que quiero decir es, habrá una sanción económica como hubo a todos los jugadores. Hay jugadores que tuvieron sanciones deportivas y económicas, y algunos solo económicas. Si la sanción es esta y a Bielsa no le ponen partidos, es el ejemplo más claro, concreto y contundente de que todo lo que dijo Bielsa tenía razón, sin ningún tipo de duda. ¿Me explico? Porque el error que comete la Conmebol es abrir un expediente. Si la dejaba pasar, a los 15 días nadie se acordaba. Al abrir el expediente, si no toma una sanción que sea ejemplarizante, abre un abanico de posibilidades para que otros técnicos de trayectoria, de experiencia, medios calientes con la Conmebol, vengan atrás de Bielsa y digan cosas más o menos similares a las que dijo Bielsa. Y si Bielsa va a seguir estando en la cancha todos los partidos de acá en adelante y no lo terminan sancionando deportivamente, entonces toda la cosa que dijo Bielsa de la Conmebol, sin nombrarla, y de la FIFA, tenía total y absoluta razón. Es una reflexión que hago justamente en una información, reitero, que no está todavía formalizada, no está materializada. Vamos a ver si esto se termina cumpliendo o no. Eduardo, estás muy informado de temas que tienen que ver con la Fiscalía, y acá hay un tema que de alguna manera junta el fútbol, el deporte, deporte y la situación de la Fiscalía, porque se hizo una denuncia el pasado viernes por parte de 13 clubes del fútbol uruguayo. Contanos un poco en qué consiste. Mirá, en realidad fue el jueves que se presenta la denuncia, y la Fiscalía, el fiscal Gilberto Rodríguez, fiscal de delitos económicos, toma conocimiento el viernes de esta denuncia, que la presentan estos clubes contra dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es contra el anterior ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Presuntamente en la denuncia hay una serie de descripciones sobre la presentación de balances falsos por parte de la AUF, el balance de 2019, 2020, 2021, 2022. No está el de 2023 porque todavía, pese a que tenía que haber sido presentado el 31 de marzo, todavía no fue presentado. ¿Y por qué balances falsos? Para que quienes nos están escuchando entiendan, allí en la denuncia se describe que en realidad se cotejaron por medio de una auditoría internacional los balances de la Conmebol y los balances de la AUF, y en la Conmebol hay en cada uno de esos años salida de dinero hacia la AUF. Por ejemplo, estoy hablando de memoria ahora, pero en el año 2021, si mal no recuerdo, son más de 3 millones de dólares. En el año 2022 son más de 6 millones de dólares. En el año 2023 son más de 15 millones de dólares. Y dice el ítem, por ejemplo, uno de los ítems, adelanto Copa América 2024. Eso egresa de la Conmebol y no figura el ingreso de ese dinero como adelanto de la Conmebol por la Copa América en los balances que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol. Balances en realidad que llevó el ejecutivo de la AUF a la asamblea de clubes, que fue aprobado por los clubes. Por lo tanto, se considera que la denuncia considera que esos balances son falsos, que en realidad los dirigentes fraguaron esos balances. Lo que es grave, que además de balances falsos, se habla de desvío de fondos en los últimos 5 años.
¿Por qué desvío de fondos? Porque también se dice allí en la denuncia, y eso es importante, y ustedes lo saben, digamos, como periodistas deportivos, que los dineros que ingresan a una asociación de fútbol, o al menos en el caso de Uruguay, la mitad de ese dinero, cuando es por participación de selecciones, la mitad de ese dinero tiene que ir a los clubes. O sea, por ejemplo, se está hablando de una cifra más o menos global de entre 25 y 30 millones de dólares, que la mitad de ese dinero tendría que haber ido a los clubes, ¿tá? Para que los clubes pudieran contratar jugadores, hacer lo que quiera con ese dinero, ¿no? Bueno, ese dinero nunca llegó a los clubes, ¿tá? Por más que lo dice el propio estatuto de la AUF, que la mitad de los ingresos de lo que es proveniente de la participación de selecciones nacionales, sea en torneos continentales o en el torneo mundial, debe ir a los clubes. Y por eso se habla del otro delito que se habría cometido, que es desvío de fondos durante los últimos 5 años, porque si en realidad a la AUF se hizo ingresar ese dinero, ¿tá? Se hizo ingresar ese dinero bajo otro ítem, ¿tá? Es evidente que los clubes nunca se iban a enterar que era dinero proveniente de la Conmebol por el adelanto de la participación de Uruguay en la Copa América 2024. Eso es como una primera parte de la denuncia, que tiene, por un lado, balances falsos y desvío de fondos. Pero también, y acá esto es importante señalar, puede haber la presentación de balances falsos nada menos que ante el Banco República, porque la AUF ha pedido préstamos, tiene 9 millones de dólares, una línea de crédito de 9 millones de dólares, de las cuales está usando 7.8, o sea, casi 8 millones de dólares de préstamos, tomó préstamos del Banco República y puso como garantía de esos préstamos los balances de la AUF, en los cuales dice que tiene crédito para cobrarse a su favor. ¿Tá? Pero aparentemente esos créditos que figuran en los balances no serían tales. Entonces, por lo tanto, existiría otro delito más que deberá investigar la Fiscalía, si es así o no es así, que se presentó ante el Banco República un balance fraguado para obtener un préstamo, ¿no? O sea, estamos hablando de varias situaciones en particular, ¿tá? Que hace esta denuncia que la tiene el fiscal Gilberto Rodríguez y que va a comenzar a trabajar ya en las próximas horas. Primero que nada, lo que corresponde es que cite a los denunciantes, seguramente a los clubes y además a los 3 abogados que están trabajando en el caso, que son Gonzalo Fernández, Dayana Abrasinca y Marcelo Domínguez, si mal no recuerdo el nombre. Y déjame ver porque lo tengo anotado acá y no quiero meter la pata, porque a veces, abogado Gonzalo Fernández, Dayana Abrasinca y Marcelo Domínguez, ¿tá? Quienes fueron los que presentaron la denuncia. Y te doy un dato, un adelanto que le iba a tirar en la tapadita ahora, pero te doy el adelanto a vos, ¿tá? Dale, está denunciado el comité ejecutivo anterior de la AUF, Ignacio Alonso, Eduardo H., Gastón Tealdi, Matías Pérez, Fernando Sosa. También están denunciados integrantes el contador Ariel Recoba, y también están denunciadas Andrea Lanfranco y Victoria Díaz. A ver, te dije Alonso, H., Recoba, Tealdi, Pérez, Lanfranco, Sosa, Díaz y Casales. Esos son los que están denunciados por parte de los clubes, ¿no? Bien, bien. Dale. No, a ver, para de alguna manera materializar a la gente. Acá estamos hablando de 2 periodos diferentes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde algunos de ellos coinciden de lo que fue integrantes del Ejecutivo anterior y este nuevo Ejecutivo. Por ejemplo, el propio presidente, el economista Ignacio Alonso. Coincide, por ejemplo, Matías Pérez, que estuvo en el Ejecutivo anterior y está también en este Ejecutivo. Vos haces referencia que la denuncia viene para el Ejecutivo anterior, donde ahí nombrás a todos los que nombrabas, donde incluso estaba el propio Jorge Casales, que después Jorge ya no sigue en este nuevo Ejecutivo de la AUF, y lo que hay sí para este Ejecutivo, que asumió hace no tanto tiempo, algún nombre nuevo que no estuvo justamente en el pasado mandato a nivel político elegido en el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, yo no desconozco quiénes estaban antes y quiénes están ahora, ¿no? Porque no sigo el día a día desde el fútbol, ese es el Mira, todo lo que vos nombraste, Eduardo, todo lo que vos nombraste, vamos a nombrarlo de vuelta. Nombraste al economista Ignacio Alonso, estuvo en los 2 ejecutivos. Matías Pérez en los 2 ejecutivos. Fernando Sosa en el ejecutivo anterior.
el economista Eduardo H. en el ejecutivo anterior. Después, Victoria Díaz y Lanfranco en distintos roles y distintas funciones vinculadas al ejecutivo anterior y obviamente vinculadas también a este ejecutivo. Ariel Recoba, me dicen que fue el contador del ejecutivo anterior, ¿no? Exactamente, yo desconozco si Recoba sigue siendo o no el contador actual, pero era integrante de aquel momento en el ejecutivo anterior. Y Jorge Casales, que estuvo en el ejecutivo anterior y que no está en este ejecutivo. Y Gastón Tealdi, que estuvo en el ejecutivo anterior, que no está en este ejecutivo, pero que tiene una vinculación directa con aspectos de la asociación. Incluso Tealdi ha sido abogado defensor de esta situación que ya ha vivido con la Conmebol. Sí, exacto. Incluso figura como asesor en el actual ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, según la información que me dieron. Ahora, hay un dato que es relevante y no es que, y es importante compartirlo, no es que, por lo que estamos averiguando, los clubes se levantan de un día para el otro y deciden presentar esta denuncia penal. Según la información que tenemos, desde noviembre del 2023 le vienen reclamando al Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol información sobre estos ingresos financieros que no constaban en los balances de la AUF. Todo empezó por un adelanto de unos 10 millones de dólares que el año pasado estuvo sobre el tapete, que habría sido enviado por la Conmebol. Salió en ese momento una información en prensa, si mal no recuerdo, creo que fue en el diario El Observador, una partida de 10 millones de dólares que se estaría distribuyendo a los clubes. A partir de ese dato, es que comienza esta investigación, está fechada el 3 de noviembre del año pasado, comienza esta investigación de los clubes para ver, bueno, todo este dinero que dice que viene de la Conmebol, a ver si estaba registrado en los estados contables de la AUF. Y comienzan a detectar en todo este tiempo, primero hacen un pedido de informes formal a la AUF y nunca han obtenido respuesta formal. Entonces comienza esta investigación y detectan a lo largo de todo este tiempo, cotejando los balances de la Conmebol y los balances de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que hay diferencias sustanciales entre lo que dice la Conmebol, que envió a la AUF año por año, y lo que dice la AUF que le ingresó por ese tipo de partidas. Incluso, me dicen, y a ver, ustedes corríjanme, me dicen que la fecha límite para que el balance 23 de la Asociación Uruguaya de Fútbol no ha sido presentado. Exacto. Y la fecha límite era el 31 de marzo. Exacto. Bueno, está. Entonces, claro, pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. Entonces, estos clubes, y cuando vieron, porque acá es importante, o sea, no es que solamente los clubes vieron, contrataron a una auditoría importante, que se hizo una auditoría externa, que lo que hizo, agarró los balances de la Conmebol 2019, 2020, 2021, 2022 y agarró los balances de la AUF de estos mismos 4 años y comprobó que había diferencias importantes que llegan hasta casi 30 millones de dólares en lo que dice Conmebol que envió a la AUF y lo que la AUF tiene registrado como ingreso, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es en esencia lo que nos está contando Eduardo, la denuncia que se presentó el pasado jueves y que a quien se le presentó tomó constancia de la misma el día viernes. Seguramente se va a abrir un expediente, se llama primero a los abogados denunciantes, que vos hacías referencia muy bien, Eduardo, seguramente se citará algún testigo, supongo yo, y de acá en adelante comenzará todo un proceso. Acá las situaciones son de presuntas irregularidades, hasta que no se terminen confirmando. Sí. Lo que está diciendo vos, Eduardo, en realidad es, acá hay un balance que en principio no reflejaría el dinero que la Conmebol dice que mandó para la AUF. Exacto. Uno de los aspectos vinculados justamente a este tema. Después lo otro, Eduardo, hay una realidad. Mirá, vamos a llevarlo a la superficie para que la gente también lo logre entender. Hay un momento crítico desde el punto de vista económico que está viviendo la AUF. De hecho, un partido con Guatemala que no tenía el más mínimo sentido jugarlo, después de lo que había pasado con Izquierdo, cuando era el 5.º día del luto que había establecido correctamente el propio ejecutivo de la AUF, ese domingo, en el 5.º día, se terminó jugando. ¿Sabés por qué se juega? Porque se necesitaba el dinero que recibía la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de la selección del ámbito local, que el número para una asociación es prácticamente nada, $50.000. Entonces perfectamente pudo no jugarse, pagando una multa respectiva que no era gran cosa. Sin embargo, se jugó no por el no pago de la multa, se termina jugando porque se necesitaba el dinero. Punto número 1. Punto número 2. La realidad marca hoy, Eduardo, que hay que pagarle todos los meses a Bielsa un contrato que se está transformando en casi impagable. Entonces el dinero hay que sacarlo de algún lado. Y después lo otro, hay una realidad que nadie puede dejar
pasar de lado. Yo siempre digo lo mismo, la punta del iceberg, que es lo que se ve, y la base del iceberg. En la base del iceberg están los derechos de televisión. ¿Y los derechos de televisión qué hace? Hace que esta historia actual, que era prácticamente contraria a lo que pasaba mucho tiempo atrás, hace que la Asociación Uruguaya de Fútbol busque recursos donde, en la Conmebol, porque Domínguez políticamente está alineado con el economista Ignacio Alonso, Domínguez está enfrentado a Casal, para que de alguna manera los clubes reciban dinero a través de la Conmebol en esas partidas que mandan, que no se reflejarían en los balances, como bien vos decís, lo decimos en condicional, para que los clubes, si necesitan dinero, no vayan a golpear la puerta de Tenfield y después quedar absolutamente comprometidos ante la eventual renovación de un vínculo por los derechos de televisión, y que el dinero lo reciban de la Conmebol para tener con relación a Tenfield los clubes esa independencia. Este dinero, tengo entendido que en algún punto le llega a los clubes. Ahora bien, es un dinero que se tiene que devolver. No es un dinero que viene de una manera, te lo regalan y no hay que devolverlo. Ese dinero que manda la Conmebol, dentro de un tiempo habrá que devolverlo. Sí, y ahí hay otro detalle importante que no había querido profundizar, pero es bien importante, Pillo, que ese dinero que está prestando la AUF a través de la Conmebol a algunos clubes no es gratis, porque le está cobrando una tasa dependiendo de entre el 5 y el 10%. Y ahí entra incluso en la posibilidad de la comisión de otro delito, que hay que ver si la AUF como asociación civil está habilitada o no a dar préstamos cobrando un interés, que eso en realidad en ninguna asociación civil puede dar préstamos, solamente lo pueden dar entidades financieras, ¿no? O sea, una entidad financiera te puede dar un préstamo cobrándote un interés. La AUF, en todo caso, te podría dar un préstamo a cuenta, pero no cobrándote un interés. Bueno, eso también forma parte de la denuncia, si en realidad la AUF no está violando, digamos, sus propios estatutos al estar prestando dinero, cobrando un interés, en algunos casos del 5%, en otros casos del 10%. Exacto. A esto lo consultaron en algún momento el economista Ignacio Alonso. Yo recuerdo haberlo escuchado en el Polideportivo, que es como el programa oficial de Alonso. O sea, si hay un programa donde sale Alonso todos los días, es en el Polideportivo. Y Alonso decir que ese dinero será devuelto, que tiene que ser devuelto, pero que no se le cobra intereses. Acá lo que dijo Alonso en ese momento es que la Conmebol no cobra intereses. Acá vos lo que está diciendo, presuntamente, eventualmente, es una situación diferente. Que ese dinero que llega de la Conmebol a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la asociación podría estar cobrando un porcentaje determinado de interés, y esto no está dentro de las funciones normales de un organismo como la AUF, porque no es una entidad financiera, como hacía referencia a vos. Está claro que esto está todo en una presunción. Sí es verdad, Eduardo, de que los clubes sistemáticamente han pedido informes al Ejecutivo de la AUF, y el Ejecutivo de la AUF nunca ha respondido concretamente esos informes en cuanto a los aspectos económicos. Es más, en algún momento pidieron, ¿y cómo es el contrato de Bielsa? Y a algún dirigente puntual le dijeron, vení a la asociación, sentate en este escritorio, te lo mostramos, miralo, se lo muestran 5 minutos y se lo sacan. Eso ha pasado porque lo han contado algunos dirigentes. Así que bueno, estamos en un momento crítico, en un momento de denuncias y en un momento donde seguramente la justicia tendrá, Eduardo, que actuar para saber si hay o no eventuales responsabilidades de quienes conducen el fútbol. En el Ejecutivo anterior y en este Ejecutivo, donde hay coincidencia en algunos de sus nombres en cuanto a dirigente refiere. Exactamente. Bueno, y ahora sí te dejo porque tengo que preparar la salida al aire por acá. Un abrazo a todos ustedes. Abrazo grande. Pará, estás en un ratito en la tapadita de M24. Te siguen o por M24 o a través de YouTube, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, van a estar ustedes al aire, que los escuchen a ustedes y después la pueden mirar más tarde por YouTube. Exactamente, queda colgada para que vos vas a seguir profundizando muchos temas y cosas de la denuncia de lo que todavía no tocaste acá. Acá tiraste algunos títulos, vas a profundizar un ratito nada más. Eduardo, sos un campeón, gracias como siempre. Vamos arriba, un abrazo grande, Pillo, y a toda la barra ahí. Dale, abrazo grande.